quiero que iniciemos en esta noche leyendo en el capítulo 2 del libro de Gálatas, el verso 20. Y estos versículos nos han situado, nos van a situar en algo que hemos estado oyendo mucho. Yo desde hace varios meses le decía a Rafi, he predicado, he compartido con las mujeres algunas verdades. Todo el año nos pasamos viendo las mujeres de la Biblia, viendo el desatino que esas mujeres cometieron, la metida de pata que hicieron, viendo también las cosas que nosotras podemos imitar, pero más que nada haciendo hincapié que ninguna de esas mujeres tuvo lo que cada una de nosotras tenemos. Y incluyo ahora a los varones. No tuvieron ninguno de esos hombres tampoco que resalta el Viejo Testamento lo que ustedes hombres tienen hoy, que es la verdadera vida del Hijo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros portamos naturaleza divina. Cada uno de nosotros ha engendrado en corazón, en alma y en espíritu la vida de Cristo. Entonces, yo les decía a las mujeres que cerrando ahora el año, queremos estar como Marta y sentarnos a los pies del Señor. Le decía a Rafi también el domingo en la tarde, cualquiera que oyó eso el domingo y el viernes creyó que yo te dije lo que yo compartí, y no fue así, porque él también habló de Marta y de María. Pero yo le decía a las mujeres, pobre, y Saulo también trajo una palabra en esa línea, pero yo le decía a las mujeres, pobre María, porque ella nada más pudo sentarse a los pies de Jesús por un ratito. Nosotros tenemos a Jesús. Nosotros lo tenemos 24/7. Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando a diario, a cada momento de nuestra vida en nosotros. Y muchas veces decimos, ay sí, yo quiero sentarme a los pies del Señor. Es que no hay que buscarlo, es que Él está ya morando en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El apóstol Ben Paz, que estuvo aquí unas semanas atrás, también nos hablaba de esa vida que nosotros llevamos, esa vida que nosotros ya tenemos esa autoridad para venir en contra de todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, porque Dios ha hecho y ha dicho todas esas cosas por mí. En los últimos domingos, Rafi ha hablado del entendimiento de lo que es ser hijos y entender cómo nos ha amado Dios y la posición que nos ha dado como hijos. Pero también yo hace par de meses que estuve aquí un martes y le hablé de qué significaba ser hijos y qué eso nos empoderaba a nosotros para hacer. Rafi predicaba este domingo la importancia de nosotros entender, el domingo 2, viviendo vidas de fe. ¿Y cómo podemos vivir esas vidas de fe? ¿Cómo podemos vivir eso? Y me he quedado pensando mucho y me trae entonces a Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje, este versículo es bien profundo. Ese versículo es tremendo, empezando a decir que estoy juntamente crucificado, hablando de mis pasiones, hablando de mi viejo hombre, de mi vieja mujer, hablando de mis deleites, hablando de aquellas cosas que eran mi motivación para actuar, para hablar, para conducirme, para pensar. Habla de que ya no vivo yo, porque yo he sido juntamente crucificado con Cristo. En mi naturaleza carnal, así como Cristo en carne padeció crucifixión,
así también yo lo he padecido, si lo he recibido a Él como mi Señor y mi Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra es clara. Hay un antes y un después que tú y yo conocemos a Cristo. O debería haber un antes y un después que tú y yo conocimos a Cristo. Y el segundo énfasis de ese versículo, y lo que ahora vivo en la carne. Porque entonces decimos, tengo un problema. Porque me convertí a Cristo, porque quiero caminar y vivir para Cristo, pero sigo en esta carne, sigo en esta chuleta. Y esta chuleta es débil. Y esta chuleta a veces me quiere dominar. Y si no me gustara, no lo hago. Pero Pablo decía, el mal que no quiero hacer hago. Eso es lo que hago. Lo que no quiero pensar, termino pensando. Lo que no quiero decir, termino diciendo. Porque estoy viviendo en esta carne. Pero hay esa guerra entre esa carne, en esa naturaleza que es vieja, y tú debes decírtelo a ti mismo: chuleta, ya te crucifiqué con Cristo. Ya tú no me vas a dominar más. Ya tú no te vas a enseñorear de mí, porque así lo dice la palabra, que ya no se enseñorea más de nosotros, que ya no somos esclavos del pecado, que ya no tenemos o no deberíamos, tenemos la tentación, pero la tendencia a pecar, ya nosotros somos más que vencedores, porque ya estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo debo vivir desde una posición. ¿Desde cuál posición? Desde la posición de la fe que tengo en el Hijo de Dios. Desde la posición de fe, que es mi plataforma como hija de Dios. Desde la plataforma de la fe de Cristo, el cual me amó y me ama y se entregó a sí mismo por mí. Independientemente de las circunstancias que tú o yo estemos atravesando, debe haber una verdad que impere en nuestra mente, que impere en nuestro sentir, que impere en nuestra alma, porque ha permeado o debe permear nuestro espíritu. ¿Y cuál es esa verdad? Que vivo para Cristo porque estoy en Cristo. Y todo lo que vivo, todo lo que estoy viviendo, sea bueno o sea malo, lo vivo a partir de la fe del Hijo de Dios. Amén. Estoy llamada a vivir por fe. Estoy llamado, el cristiano está llamado a vivir por fe. La palabra nos enseña en 2 Corintios 5, del 7 al 10, esa verdad. Y vamos a leerlo. 2 Corintios 5, del 7 al 10. Nos dice: vamos a verlo. Segunda de Corintios 5, vamos a verlo desde el verso 5, del 5 al 7. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y Él está hablando desde el versículo, desde antes, desde el capítulo 4. Perdóneme, vamos a ver desde el capítulo 4 del 7 al 10. Eso era lo que tenía. Capítulo 4 del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Que Dios mandó a Jesús para que desde las tinieblas resplandeciese la luz. Y Él ha resplandecido en nuestros corazones. Y así lo dice el verso 6
de 2 de Corintios 4. Ese es el tesoro. El tesoro es que un niño nos es nacido e hijo nos es dado. Ese fue el tesoro. Que Cristo vino, que Él mandó para que Cristo viniera, para que en medio de nuestras tinieblas viniera a resplandecer esa luz que es Él. Y es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, ese es nuestro tesoro. Yo no sé cuántas situaciones tú estás padeciendo, cuántas cosas tú tienes, cuál es la esperanza en el doble sueldo, cuál es la esperanza en el año nuevo, cuál es la esperanza en las puertas abiertas, pero realmente, independientemente de eso, hay un mayor tesoro, que es el único que al fin de cuentas vale, que es haber conocido a Jesucristo. Es el único que vale, porque total, al fin de cuentas, el día que nos peleemos, como decía mi abuela, el día que usted se pele, usted ahí se peló y no se lleva nada. El que se pele, el que se muere. El día que usted se muere, usted va a dejar todos los tesoros, todos los millones, su casa tan linda, tan cómoda. La mía, yo estoy enamorada de ella, pero yo la veo, la disfruto, le doy gracias al Señor por ella, la estoy gozando, pero yo tengo una morada mejor. Yo tengo un mayor tesoro. Yo tengo un regalo mayor. Y entonces es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y continúa el versículo entonces 7 que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros, nuestras vidas que están constantemente siendo moldeadas por el alfarero. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y yo no sé si hay alguien aquí de esa forma. Y por eso Pablo podía decir en Gálatas 2:20 que todo lo que él vive lo está viviendo en la fe del Hijo de Dios. Por eso él puede decir que aunque él esté atribulado, él no estaba angustiado, porque él sabía qué hacer con esa angustia. Él estaba en apuros, mas no desesperado, porque él sabía a quien él había creído, que es el Dios que promete y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que él podía estar perseguido y pasando por vicisitudes donde puertas eran cerradas, pero él no estaba desamparado porque él sabía de quién era el Hijo. Porque él podía estar derribado, porque las circunstancias a veces vienen y nos tumban, como cuando tú te metes en un mar que está bien movido, bien picado, y te derrumba esa ola y te revuelca y tú hasta bebes agua, pero tú sacas la cabeza porque no es el momento de morirte, ¿verdad? O porque alguien tiene misericordia y viene y te jala también. Pero él sabía que él no estaba destruido, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque fuimos juntamente crucificados con Cristo en nuestra carne. Y lo que estamos viviendo en nuestra carne lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Pero también Cristo no se quedó crucificado, sino que Él también resucitó. Y nosotros también hemos resucitado y estamos sentados, ¿dónde? En los lugares celestes,
a la diestra del Señor juntamente con Cristo. Amén. Entonces, por eso Él decía, y todo lo que Pablo expresa en 2 de Corintios 4 y 5 es tremendo, es tremendo. Él sigue hablando y conocemos ese verso 16, que no vamos a desmayar, porque aunque este hombre exterior, esta chuleta, se va desgastando, el interior, ¿qué pasa con el interior? Debe irse renovando de día en día. Y ese es nuestro llamado, hermanos y hermanas, de ir renovando ese hombre interior de día en día, porque las tribulaciones lo que van a producir en nosotros es un mayor y más excelente y eterno peso de gloria. Y donde el verso 18 nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces Él sigue, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de su cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y Él habla y habla y explica. Y por eso terminamos diciendo en el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Ese es nuestro llamado. Estamos llamados a vivir por esa fe. El verso 14 del capítulo 5, ahí mismo de 2 de Corintios, nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, y esta es la línea que hay que trazar desde Gálatas 2:20 hasta aquí. De manera que nosotros de aquí en adelante, yo no sé si tú has tomado esa decisión alguna vez en tu vida, porque como cristianos muchas veces cuando conocemos al Señor todas las cosas son color de rosa. Cuando conocemos al Señor pasamos un momento muy lindo, como de un caminar que nos lleva a un pico. Y ese primer amor es tremendo. Pero llegan momentos, como cuando vamos al encuentro, que yo le digo a las mujeres, recuerden que van a volver al mundo real, a donde una vez más van a ser rechazadas, van a ser atacadas, van a ser ofendidas, van a ser heridas, van a ser menospreciadas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y esto es lo que debe pasar. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso el apóstol Pablo? Porque conocer al Señor debe cambiar todo en tu vida. Debe cambiar los lentes con los cuales tú miras al mundo y tú miras a todas las personas que te rodean. Conocer al Señor debe traer a ti y a mí un cambio de óptica, un cambio de mente, un cambio que es a lo cual nosotros entendemos como ese alumbramiento que vino cuando conocimos y vimos la gloria de Dios en la faz de Cristo. Conocer a Jesús, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debe traer en nosotros un cambio en nuestra percepción de cómo afrontamos los problemas, de cómo manejamos las vicisitudes, de cómo lidiamos con esas personas difíciles que siguen metiendo el dedo en la llaga
que nos siguen ofendiendo, que nos siguen faltando el respeto, que nos siguen maltratando quizás. Conocer al Señor nos debe mover a una postura, a la postura de Él, de Cristo, porque ya estamos en Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no puedo responder como antes respondía. Ya no puedo reaccionar como antes reaccionaba. Cuando Él andaba con los discípulos, Él le dijo en una ocasión: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan. ¿Cómo tú aprendes? ¿Cómo tú aprendes? ¿Cómo aprendemos? El Señor estaba modelando a los discípulos esa mansedumbre. Él la modelaba. Ellos lo estaban viendo, lo estaban mirando, lo estaban escuchando. Y nosotros decimos: wow, pero quizás fuera más fácil de esa forma, si pudiéramos ver a Jesús en acción. Pero vuelvo y digo, pobres discípulos, porque ellos todavía andaban, todavía ellos no habían sido perdonados por sus pecados. Todavía ellos no habían crucificado su naturaleza carnal en esa cruz del Calvario, porque Cristo todavía estaba vivo. Todavía ellos estaban separados de Dios. Pero tú y yo, óyeme, tú y yo ya tenemos una naturaleza divina. Tú y yo ya no es que vamos a aprender a Cristo, es que tenemos que tú y yo permitir que la vida de Cristo que está en nosotros se regenere de una forma tal que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya esa cosa de: es que fulana me cae muy mal, siempre viene a hablar con algo que desentona. ¿Tú viste cómo me miró? Yo te lo digo. Ahí está. Tiene que mirarme así, pero nada, en la curva le espero. No, es que no. Es que no, es que ya esa es la vieja mujer, el viejo hombre. El hombre violento, el hombre irracional, el hombre que explota, el hombre que trae a puerta. No, ya eso pertenecía al hombre viejo. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Dónde está? Está crucificado. Ya usted lo crucificó, ya ese se murió, ya ese lo clavaron. Esa vieja naturaleza ya en usted pereció. ¿Y cuál es la que está? Es la divina. La de Cristo es la que está en nosotros. Es esa la que está en nosotros. Entonces, conocer al Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice en verso 16 de capítulo 5 de segunda de Corintios: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, y vuelvo y te digo, yo no sé si tú trazaste la línea de aquí en adelante hace 20 años o hace 10 años, o si todavía tú no la has trazado. Pero sería muy buen momento que tú vengas de cara con tu Señor y tú digas: ok, de aquí en adelante vamos a trazar la línea. Y hay algunos de nosotros que tenemos que trazar la línea a diario, porque conocemos nuestras debilidades y el enemigo también las conoce, y él te manda cacarita para que tú andes buscando y resbalando. Recuerda que ahora mismo nuestra lucha es el enemigo. Cada vez
que nos tienta, ¿qué es lo que quiere hacer? Él quiere quitarnos de la posición de hijos. Él quiere hacernos perder nuestra posición. Cada vez que caemos en tentación, cada vez que fallamos al Señor, el enemigo otra vez nos engaña. Otra vez nos dicen, tú no eres, tú no puedes, tú no sabes, tú no has sido, es mentira. ¿O no? Sí. Y él lo que quiere es que entonces tú digas, es verdad, yo no puedo, yo no sé, ya yo he luchado, ya estoy cansado. Y cuando viene a ver, tú estás pródigo, tú estás lejos de casa, tú estás lejos de papá, tú no estás orando, tú no tienes conversaciones con el Espíritu Santo, tú te sientes lejos de Dios. Y esa es la estrategia mayor del enemigo, hacerte entender que ya tú no puedes seguir ocupando la posición de hija o de hijo que tú tienes. Y eso es mentira del diablo. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, ese verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que si tú antes conocías a fulano, que era un prepotente, a mengana, que era una chismosa, ya esa no la conozcas así. Ya ese no lo conozcas así. Pídele al Señor que te dé ojos de misericordia, ojos de amor, que te dé compasión para no conocer más a esa persona de esa manera. Satanás está metido en la vida de mi jefe. Gloria a Dios. Entonces empieza a orar por él. Y ya no lo conozcas de esa manera. Piensa que tus padres que te han fallado, que tus hermanos que te han fallado, que tus amigos que te han fallado, no conocen a Dios. Y si lo han conocido, quizás no lo conozcan a la profundidad y con el entendimiento en el cual tú lo has conocido. Y la verdad real de toda vida es que nadie puede dar lo que no tiene. Ninguna persona puede dar lo que no tiene. Entonces, aquel que conociste según la carne, ya nadie conozcas así. A nadie. El apóstol Pablo es radical. No conozca. Esas personas fueron movidas muchas veces por sus emociones o por otras cosas que no son Dios. Pero tú has conocido. Y tú estás en la plataforma de hijo y de hija. Por eso el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero metí la pata ahorita en la mañana. ¿Y dónde está la mañana? En el pasado. La mañana está en el pasado. Entonces, ¿qué vas a hacer con la metida de pata? ¿Vas a pedir perdón al Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, tantas veces sean necesarias. Pero estamos en Él y vivimos en Él. Seguimos en Él. Y saben, hermanos, esa palabra de Gálatas 2:20, todo lo que vivo, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y me encanta porque todos esos versículos que hemos visto están en tiempo presente. Y el verso de 2 de Corintios 5:17 nos recuerda que el pasado debe quedar en el pasado.
El Señor, siento que nos hace un llamado a nosotros en Filipenses 3, versos 13 y 14. Y me encanta. Quiero leer desde el 12, que nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Ese asido significa agarrar, ¿ok? Asido significa agarrar. Y entonces dice el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Él dice una cosa, pero realmente son tres acciones. Son tres acciones las que hace. Número uno, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es la primera. Ese es el primer requisito. Tengo que soltar el pasado. Tengo que soltar lo que quedó atrás. Tengo que perdonar a otros. Tengo que perdonarme a mí misma para poder entonces plantar mis pies en el hoy y ver hoy lo que Cristo tiene para mí y vivir lo que Él tiene para mí en la fe de Él, en la fe en Él, ¿verdad? Entonces, esa es la primera, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa es la segunda acción. Él olvida lo que está atrás, Él se extiende a lo que está delante. Y hablaba el pastor Ben de esa palabra que él sentía profética para esta iglesia, donde el Señor nos dice: extiende, alarga tus estacas y el sitio, o sea, mueve y extiende el lugar de tu tienda, ¿verdad? Entonces ese es el llamado. Me extiendo a lo que está delante. Y el verso 14, la tercera acción: prosigo a la meta. Prosigo, porque es ahora. Yo estoy prosigo, hoy prosigo, hoy sigo, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos ese mandato. Tenemos el mandato de seguir adelante. Tenemos el mandato de entender que ya no vivo yo. Ese es mi diario. Es crucificar esa vieja naturaleza para dar paso a la naturaleza de Cristo en mí, a la naturaleza divina. Y gloria a Dios que no lo hago sola. Tengo la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es mi ayudador, que es el que me lleva a toda verdad, que es el que me hace recordar lo que Cristo habló, lo que he oído de la palabra. Esa es mi llamado diario, dejando atrás el pasado. Claro, lidiando con el pasado, porque no es que me voy a hacer chivo loco con el pasado. Tengo que lidiar con las cosas y cerrar ciclos en mi vida que abrí en el pasado. Eso sí, tengo que hacerlo. Por eso dije, perdonar a los que me ofendieron, soltar esas personas. Si los conocía en la carne de una forma, ya entregarlos, ya no recordarlos más de esa manera. ¿Para qué? Para entonces poder mantenerme en el día de hoy buscando y agradando al Señor por fe, porque vivo por fe, porque el justo por la fe vivirá, y todo lo que vivo en la carne lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ya yo he terminado. Yo no sé, fue muy corto. Pero el que amor, muy corto. ¿Quieren más versículos?
Es que yo creo que no necesitamos más versículos. Es que yo creo que entendemos a lo cual el Señor nos está llamando. Es que entiendo que crucificar mi vieja naturaleza es algo diario. Leía, me mandaron esa cosita que decía, era Martín Lutero que decía, déjame ver, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo. Él decía, fui a las aguas del bautismo entendiendo que iba a ahogar mi viejo hombre. Pero entonces, cuando me sacaron, me di cuenta que sabía nadar el viejo hombre. Y entonces tengo que ahogarlo diariamente. ¿Me entienden? O sea, es que no, o sea, es a diario. A diario tengo que tomar eso. A diario tengo que luchar con mi vieja naturaleza. Pero entendiendo que ya Cristo está en mí. Que tengo un ayudador. Que tengo la autoridad. Que tengo el poder. Que estoy en la posición de hija, de hijo de Dios. Que en Él soy más que vencedor. Soy más que vencedora y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No que me fortaleció cuando lo recibí, no, que me fortalece a diario, que me fortalece a diario. Entonces, ¿se puede? Sí podemos. ¿Se acuerdan de ese muñequito? No, me imagino que muchos que no, porque es de la generación, perdón, no habíamos, bueno. ¿Cómo es la cosa? No nacieron en ese momento, nacieron más para allá. Pero era, ¿cuál muñequito era? No me acuerdo ahora. Bob el Constructor era. Ah, sí. Bob el Constructor. Ese es de la generación de Adriana, de Jennifer. Yo creo que Jan Gloriani andaba por ahí, ¿verdad? Entonces decía, ¿cómo es? ¿Creen que puedo? No, era... Sí podemos, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la realidad. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Lo que pasa es que tiene que haber un proceso en nosotros conscientes de mirar nuestro interior y confrontar esa vieja naturaleza y no darle lugar a que esa naturaleza se imponga sobre nosotros. Porque hay veces que es bueno como darse el gustico y decirle al otro, ¿verdad? Las verdades que Rafi lo decía así el domingo, pero sí, da el gustico, devolver, porque tú tienes con qué devolver. Si te dejan, tú sacas la ametralladora de Rambo, como yo siempre digo, ¿verdad? A esa no se le acaban las balas. Pero no, es que ya crucificamos esa vieja naturaleza y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquello que conocía según la carne, ya ahora no lo voy a conocer más. Y aún a Cristo, porque dice el versículo, si conocí según la carne, porque al principio vuelvo y digo, cuando empezamos nuestro caminar de fe, vivimos en emoción de Cristo. Vivimos en euforia de Cristo. Y más porque llegamos a ese pico. Estamos en ese primer amor a donde no le vemos la falla a nada. Ustedes se acuerdan cuando se enamoraron de su cónyuge, de su novia, nada. Una vez mami me preguntó de amores con Rafi, ¿y cuáles cosas tú crees que Rafi debe cambiar? Digo, nada, él es perfecto. Y mi suegra me dijo, no me digas, no lo conocía de esa forma. ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque uno está en la ilusión del color de rosa. Pero luego tú quieres, ¿verdad? Decir, bueno, ahora sí es verdad. Y ahora, ay, y ya estamos cogidos, ¿verdad? Entonces hay que, ¿verdad que sí? Así es, para siempre. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Bueno, pero es así. Es el reto que cada uno de nosotros tenemos como nacidos de nuevo en Cristo. A partir de ahora. Amén.
Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos lleve, nos guíe, nos enseñe, nos confronte y que no huyamos a esa confrontación, que no huyamos a ese redarguir que va a venir cuando tú te vas de boca en lo que piensas, en lo que dices, en lo que está actuando, que no ahoguemos al Espíritu, sino que seamos sensibles a ese alar de Él, a ese redarguir de Él, y que podamos entonces arrepentirnos y volver otra vez a abrazar la naturaleza de Cristo en nosotros, el cual vive en nosotros. Amén. Y nosotros en Él. Amén.